¿No se escucha? Bueno, bueno, dicen que sí se oye. Ajá. Bueno, No tenemos micrófono. y hablando así. Bueno, pues nuevamente buenos días a todos. Bienvenidos a esta presentación enfocada al proceso de instalación de la nueva versión de la aplicación offline de Simba. Antes de comenzar, pues quisiera agradecer en primer lugar a todos ustedes por su paciencia, ya que entiendo que ha habido mucha expectativa sobre la liberación de esta nueva versión, que muchos esperan desde hace mucho tiempo, pero en verdad que este ha sido un proceso pues muy difícil de estar haciendo pruebas, revisiones y bueno, pues hasta llegar a una versión que es la más pues no es la mejor versión, no se han resuelto todas las incidencias que quisiéramos que estuvieran resueltas. Sin embargo, creemos que es una versión de pues ya más estable que podemos liberar a ustedes. También quisiera agradecer en este espacio al envío que todos ustedes han hecho de sus incidencias que han permitido fortalecer esta aplicación en línea, eh, pues la cual no es otra cosa más que un espejo de las funcionalidades que hoy en día están desplegadas pues en esa modalidad en línea. También quisiera agradecer a mis compañeros de GIS por todo el apoyo que hemos recibido como equipo técnico, ya que, pues, de no ser por el apoyo sobre todo del área de la maestra Irma, ya que sin todas las pruebas que ellos han realizado, pues esta versión estaría pues, hasta cierto punto incompleta. Y bueno, también agradecer realmente a la doctora Karina, que es quien realmente ha hecho la mayor cantidad de pruebas posibles y todos los escenarios posibles también tanto de instalación como de carga de información, de pruebas de llenado de PACE. Realmente pues ha tenido mucha importancia todo este trabajo que la doctora Karina ha realizado en este proyecto. Y bueno, pues finalmente agradecer a todos mis compañeros de la DEGIS que han participado de una u otra manera en este proceso de liberación. Y bueno, pues esta versión como tal no es una actualización como se había conocido pues en meses anteriores, donde pues teníamos, por ejemplo, la versión 2, se liberó una versión 2.01, algunas entidades federativas que estaban como piloto, después se liberó una versión 2.2 que ya fuera todas las entidades, y luego una 2.03 igual a las unidades piloto, para llegar a la versión 2.04, que es la que la mayoría de ustedes tiene ya instalada en sus equipos. Más bien esta versión es un reemplazo de esas versiones anteriores, y por eso es que no hemos querido nombrarla como una versión 2.05, y que bueno, al final el número pues quizá no es lo más importante. Lo importante en este caso pues es la cantidad de modificaciones que se le han realizado a esta nueva versión hasta tener una versión estable. Y bueno, también comentarles que pues como ya comentaba hace un momento, no es una versión perfecta. Todavía tiene algunas situaciones que durante un tiempo se irán corrigiendo. Hay algunas funcionalidades que se irán incluso separando de todo el complemento de lo que es Simba, como ahora es un paquete completo, se irán separando con el objetivo de optimizar un poco la captura que hacen ustedes desde sus equipos. Y bueno, eso tiene pues dos ideas, ¿no? La primera es que aprovechar las capacidades de los equipos que tienen, considerando que pues muchos de ustedes han reportado que aún tienen equipos que pues no tienen mucha memoria o no tienen mucha velocidad de procesamiento. Entonces se va a hacer todavía un trabajo adicional de separar módulos de tal manera que no sea tan pesada la aplicación, o pues no sea tan pesada la base de datos como lo es ahora. Y bueno, también esta versión, pues no, como ya decía, no es la última versión, se van a ir liberando todavía diferentes actualizaciones, y pues ya les iremos notificando en qué momento se realizarán estas actualizaciones. Y bueno, en esta presentación pues vamos a realizar los siguientes puntos. Vamos a ver una manera de introducción a algunos temas de
de cómo ha sido el proceso evolutivo de lo que es la aplicación offline. Vamos a ver algunos escenarios de instalación, ya sea como un proceso de actualización de versiones anteriores o un proceso de instalación como una versión inicial. También la doctora Karina nos hará un ejercicio pues, de un proceso de instalación completo, y también veremos un proceso de cómo debe exportarse la información y la importación de datos y de datos maestros. Y bueno, al final tendremos pues cuáles son los siguientes pasos a seguir, y también pues estaremos respondiendo, atendiendo sus preguntas y respuestas. Bueno, como primer punto, este producto Simba, pues no es otra cosa más que es una evolución permanente para atender ciertos objetivos tales como mejorar las funcionalidades que actualmente se tienen desplegadas en la versión offline. Se han realizado alrededor de 63 actualizaciones desde la versión 2.04 que fue liberada por ahí de julio, 7-8 de julio si no me recuerdo. Y incluyen diversas mejoras que pueden ser tanto transversales y también algunas que aplican sobre algunos pages. Entre las transversales, por ejemplo, tenemos que se ha mejorado la carga de archivos de los pages para sincronizarse con los aplicativos en línea. Por ejemplo, se ha actualizado también la validación de las CURPs, ya que en algunos casos, por ejemplo, no permitía palabras antisonantes, que en algunos casos sí son válidos, o muchas cosas de la CURP se han validado en ese sentido. También registro de apellidos con 3 caracteres, que entendemos que es algo importante también para algunas entidades federativas donde hay mucha incidencia de estos tipos de apellidos con palabras cortas. También se han corregido incidencias, por ejemplo, de nominar con, por ejemplo, el campo de relación temporal por motivo, los diagnósticos que aplican para niños con edad en CIS, la modificación de etiquetas en CIS, por ejemplo, para egresos hospitalarios, el cálculo de abortos, para urgencias, la validación del folio, para lesiones, la validación de fecha de evento, y bueno, así un sinfín de ajustes que se han realizado. También se ha incrementado el número de usuarios. Pasamos alrededor de 8,000 usuarios que teníamos por ahí de julio, y actualmente tenemos más de 41,000 usuarios activos en febrero de 2018. Evidentemente, pues esto es un incremento muy importante del uso de la aplicación, aunque entendemos que no diariamente se conectan esos 41,000 usuarios, o no estos 41,000 usuarios están capturando todos en línea, pero entendemos que finalmente ya hay más personas que pueden capturar o ingresar información de diferentes temas. Actualmente, en el monitoreo que estamos haciendo, por ejemplo, de la versión en línea, hemos identificado que alrededor de entre 5,000 y 6,000 personas se conectan diariamente en el aplicativo en línea. Y bueno, pues no quiere decir que sean siempre las mismas personas. Realmente pues puede ser que unos usuarios se conecten un día, otros se conecten a otro día, pero realmente el promedio que tenemos actualmente es de 6,000 personas, entre 5,000 y 6,000 personas. También se ha integrado la información de más de 30,000 archivos recibidos de las aplicaciones offline. Últimamente estamos recibiendo más de 250 archivos. Esto quiere decir también que pues el uso de la aplicación offline ha tenido un incremento muy importante en su uso, de tal manera que pues diariamente estamos recibiendo un número importante de archivos. En promedio, este número de archivos o estos registros que se envían de aplicaciones offline, vemos que son alrededor de 73 registros en promedio lo que nos llega. Y bueno, pues eso evidentemente pues nos da una idea del trabajo que están haciendo al interior de esas entidades federativas. Actualmente se tienen más de 2.2 millones de registros provenientes de los aplicativos offline, que en total representan un 23% de los registros que tenemos captados hasta el momento. Y bueno, pues como ven, pues realmente es un número ya pues muy importante, y esperamos que con esta nueva versión pues incremente este número. También esperamos que con la liberación de la carga masiva de información, pues el número también de registros vaya incrementando poco a poco.
En cuanto a los escenarios de instalación, tenemos, bueno, esta versión incluye dos modalidades, diría yo, que es un primer escenario donde se tengan aplicaciones o se tengan ya equipos donde ya se tenga alguna versión anterior y bueno, ese es un primer escenario. Un segundo escenario es para aquellos equipos de las unidades donde no se tenga ninguna versión instalada. Como ya lo comentaba hace un momento, también esta versión pues es un reemplazo realmente de la aplicación. Si ustedes recuerdan de la versión 2.02 o 2.03 que tenían instalada, lo que se hizo fue enviarles un paquete de actualización, de tal manera que ustedes no desinstalaron nada de su equipo, simplemente lo que hicieron fue actualizar sus catálogos maestros y además hacer un proceso de actualización, que ese proceso lo que hizo fue actualizar en algunos casos nombres de variables, nombres de campos, y algunas etiquetas de los pages. En este caso, la versión 2.10 lo que tiene es pues es un agregado, digamos, de todos los cambios que se han hecho a través del tiempo y realmente son tantos los cambios que lo que pensamos es que no era tan óptimo que se enviara como una actualización, porque la actualización, pues ya lo vieron ustedes por ejemplo, la actualización de catálogos maestros, con un archivo de 3 megas aproximadamente que pesaba el de julio a enero, pues se tardaba muchísimo tiempo. Entonces creímos que ya era poco factible el tiempo que iba a tardar el proceso de actualización si se enviaba como un proceso normal, digamos. Por eso se decidió hacer un reemplazo completo de la aplicación. Bueno, y en este sentido, si consideramos que tuviéramos un primer escenario donde ya tenemos información que ya hemos venido capturando, para evitar la pérdida de información, cada responsable de instalación lo que debe hacer es identificar apropiadamente el escenario que le corresponde y seguir los pasos correspondientes. En este caso, para el primer escenario, los pasos que vamos a seguir, primero es hacer unos pasos previos a la instalación que consisten en actualizar los datos maestros. Esto es importante porque sin este proceso de actualización de datos maestros, lo que identificó la doctora Karina es que el proceso de exportación de información y luego posteriormente la importación marcaba error en algunos pages. Bueno, ahorita quizá nos va a platicar un poco de lo que encontró en esos pages. También lo importante o algo muy importante aquí es el resguardo de la información capturada. Se tiene que hacer un proceso de exportación de datos de los pages que ya han capturado y también una vez que terminen ese proceso de exportación, lo que recomendamos nosotros es hacer un proceso de respaldo completo de la versión offline. Ustedes pues todos conocen que hay una carpeta que se llama HDK Container en su disco C, pues lo que hay que hacer es renombrar esa carpeta completa y comprimirla posteriormente para evitar alguna pérdida de información antes de comenzar con el proceso de instalación. Y bueno, pues es muy importante que entendamos que no se debe comenzar a capturar información en la nueva versión si se tiene información de versiones anteriores. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ya tienen información de versiones anteriores, primero lo que se tiene que hacer es seguir todos los pasos que se tienen previstos aquí en un manual que se va a publicar, bueno, de tal manera que integren primero toda la información a la nueva versión offline y posteriormente ya continúen con el proceso de captura normal. Si digamos instalan la versión que se publica hoy mismo y comienzan a capturar información, pero tienen información anterior en otra versión, después no la van a poder importar porque les va a comenzar a marcar errores. En un momento más la doctora Cari también platicará un poco de este proceso de importación. Y bueno, pues los pasos para la instalación de la versión 2.10, primero pues obviamente es descargar la nueva versión por dos mecanismos que tenemos definidos ahora. Uno es por HTTP, que ya todos han visto la página de Gobi, y la otra es por un repositorio SFTP, que igual ya muchos de ustedes conocen. Cuando no pueden descargar desde la página HTTP que les marca error o que se desconecta su equipo, es más efectiva la descarga por SFTP para que baje el archivo completo. Otro de los pasos pues es hacer la configuración de la aplicación, donde ya ustedes saben que tienen que poner un número de nodo, un número de red
a ciertos archivos de configuración. Y bueno, ya posteriormente lo que tienen que hacer es pues ejecutar, en este caso los servidores, aquí identificando los servidores como el de base de datos y el servidor de aplicaciones. Después de ejecutar estos servidores de base de datos y de aplicaciones, lo que se ha agregado en esta nueva versión es una URL, que en este caso es una aplicación que va junto con esta versión offline, que se llama Configura Nodo. Para lo que sirve esta nueva aplicación, lo que hace es identifica que el número de red que ustedes están poniendo en el archivo de configuración y el número de nodo que están poniendo igual en los archivos de configuración sean compatibles, de tal manera que no pongan un número de red y después pongan un número de nodo que no corresponde a esa red y después tengamos problemas en el proceso de integración. Esto porque se ha identificado que en el afán de avanzar, muchos usuarios lo que han hecho es poner nodos y redes inexistentes. Entonces, cuando llega la información aquí al área central, realmente la información no puede ser importada. O en el supuesto de que se importe, el problema que puede ocurrir es que si alguien más llegara a poner ese mismo número de nodo, pues ese alguien más no va a poder importar la información, ya sea porque ese nodo efectivamente sea de esa otra persona, o porque igual se equivocó y puso otro número. Entonces es muy importante que se ejecute este proceso de verificación de nodos. En cuanto al proceso de importación de información, este proceso lo que se tiene que realizar para garantizar que la información que ya tengamos capturada pues se pueda seguir visualizando en la nueva versión. Entonces, pues en el segundo paso, donde hacemos el proceso de exportación, debemos ir page por page exportando la información, y en este proceso de importación es como si ustedes lo enviaran a la versión en línea, hacen la importación de la información que ya tienen capturada. Y ya una vez después de hacer ese proceso de importación de información, tienen que volver a ejecutar el proceso de actualización de nodos. ¿Esto para qué? Lo que ocurre en este caso es que la nueva versión, digamos que lleva un contador de cuántos registros tiene capturada la base de datos. Y al momento de que se importan los registros, ese proceso de importación no actualiza el número de registros en la base de datos que lleva, digamos, como ese contador. Entonces, lo que se hace con este módulo, digamos, es cuenta, una vez que ustedes ya importaron la información, cuenta cuántos registros se importaron, y a partir de ahí comienza nuevamente un contador que lo que hace es como una clave, digamos, una clave única para identificar a los registros que ustedes van capturando. Entonces, por eso es importante que se ejecuten estos procesos. Quizá pueda parecer muy repetitivo en algunos casos este asunto de ejecutar dos veces un mismo módulo. Sin embargo, sí es muy importante que ustedes lo hagan. Si se lo saltan, puede ser que, por ejemplo, importen la información y no ejecutan este proceso. Lo que va a ocurrir es que si intentan capturar información, les va a decir bueno, les va a marcar un error. Ese error va a ser porque ustedes están tratando de ingresar un número de registro que ya existe en la base de datos. Entonces sí es muy importante que realicen ese proceso. Un segundo escenario de instalación es para aquellos equipos que no tienen instalación de Simba Offline, que puede ser para equipos nuevos o unidades médicas que apenas se vayan a integrar a Simba. Esta sería la versión, digamos, ideal, ¿no? Y para eso pues los pasos pues son los mismos. Hay que descargar la aplicación, hay que hacer la ejecución de los servidores y finalmente la verificación de nodos, entendiendo que no es una versión donde ya hayan capturado información, o no es un equipo donde ya hayan capturado información. Pues lo único que tienen que hacer es configurar el número de red, el número de nodo y ejecutar ese proceso. Y bueno, con esto ya quedaría lista su versión para comenzar con el proceso de captura. Bueno, en este caso pues bueno, le voy a ceder la palabra a la doctora Karina para que nos ayude a hacer unos ejercicios del proceso de importación.
Hola, buenas tardes. Soy la doctora Karina y bueno, vamos a ver unos ejemplos de lo que va a ser, lo que ya refirió el licenciado Bonifacio, que es sobre la instalación de la aplicación Simba Offline 2.1.0. Y bueno, como ya refirió, contamos con dos escenarios. Vamos a ver los ejercicios de ambos. Vamos a empezar con el más largo, que es cuando tenemos una versión 1 o que ya es la que cuenta con una versión de offline previa. Y bueno, el primer escenario hace referencia a eso, independientemente de que sea una versión 2.2, 2.3 o la 2.0.4, aplican los mismos pasos para cualquier versión previa que se tenga instalada. Y bueno, vamos a ver la secuencia. Bueno, primero vamos a tener los pasos previos a la instalación y como ya referían, uno de los datos más importantes va a ser la actualización de los datos maestros. Supongamos que tengo mi versión 2.0.4 y yo la instalé y no le hice la actualización más que la primera para que corrieran la mayoría de las variables que se encuentran ahí. Si yo no tengo una actualización de datos maestros hasta la última que se encuentra publicada, que es de este mes de febrero, corremos el riesgo de que, por ejemplo, si tengo una variable en esa versión que antes no era obligatoria y ahora se encuentra como obligatoria, no se pueda cargar adecuadamente ese archivo. Por eso, uno de los más importantes es esto, la actualización de los datos maestros. Esto le va a dar la funcionalidad adecuada a cada una de las variables. Entonces, ya que tengo yo la actualización de los datos maestros, la cual podemos descargar a través de la página de Gobi, y como les mencionaba, la última fue del 4 de enero al 16 de febrero, lo descargamos, guardamos nuestro archivo, nos vamos a nuestra versión offline y bueno, a través de herramientas encontramos la aplicación de importación de datos maestros. Es importante ver que visualicemos que haya finalizado con éxito para poder concluir este paso. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de cómo se está cargando la actualización de datos. Y bueno, el segundo paso, que también es uno de los más importantes, es el resguardo de la información. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De los registros de todos los pages en las versiones que se encuentran instaladas, posteriormente a la importación a la nueva versión de offline. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una versión 2.04 y tengo 15 consultas registradas en el page de consulta externa. Ah, ok. No, esas consultas no las he subido a línea. Lo que vamos a hacer es realizar la exportación del archivo de esas consultas para poder resguardar la información y de esta manera no perder los registros que ya tenemos. Para eso nos vamos a ir a herramientas y vamos a encontrar una pestañita que se llama exportación de page. En estas nos va a mostrar las opciones en donde nos va a aparecer page y ahí es donde hacemos la selección del page que vamos a exportar. Esto lo podemos hacer a través del despliegue del catálogo que tenemos o colocando el nombre del page que queramos exportar. Posteriormente tenemos la variable de calendario. Ahí lo que vamos a seleccionar a través de nuestro catálogo va a ser la fecha o el mes en el que se haya capturado la información que requerimos. En este caso, bueno, tenemos información de febrero, seleccionamos el catálogo y damos un check en exportación de page. Vamos a ver en la parte superior de esta misma pantalla que nos va a empezar a ejecutar la búsqueda y nos va a arrojar un archivo que es este disquito. Este disquito que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es darle un clic y en automático nos va a descargar un archivo ya comprimido. Y ese es muy importante que lo guardemos porque es la información ya guardada y es lo que vamos a tener que hacer, que posteriormente vamos a exportar o a subir a nuestra nueva versión de offline. Entonces es importante saber dónde dejamos el archivo, que tengamos una carpetita por mes y bueno,
Este paso se va a requerir hacer por cada uno de los pays que tengamos guardados y por cada uno de los meses que tengamos con información de ese pays. Si voy a guardar consulta externa, lo más probable es que, por ejemplo, tenga que guardar consulta externa de enero, febrero, de salud bucal, de salud mental, de todos estos. Entonces, este paso se realiza por cada pays, por cada mes. Bueno, posteriormente al guardado de estos archivos, sigue el respaldo completo de la versión offline anterior. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener en nuestro disco local C la carpeta de HDK Container. Esto pertenece a la versión anterior que ya teníamos instalada. Para no perder la información, lo que vamos a hacer es tomar esta carpeta, la vamos a llevar a otro disco o a documentos o a nuestro escritorio para poder compactarlo. Ahí lo pegamos y posteriormente a través de WinRAR o de zip lo compactamos. Es importante que este archivo lo renombremos con el nombre de la versión anterior o que demos paso a que no nos vayamos a confundir con una nueva versión. Bueno, entonces se comprime el archivo y bueno, como les comenté, es importante renombrar el archivo que tengamos para no confundirnos de versión y confundir que tengamos que sea un archivo que no nos funciona o que no nos sirve y evitar que lo vayamos a borrar. Este va a ser una segunda manera de resguardar nuestra información. El siguiente paso va a ser la descarga del archivo de la nueva versión de offline. Bueno, como ya refirió el licenciado Boni, vamos a tener dos maneras de descarga. Una va a ser a través de Gobi, que va a estar publicado, como ya refirió el licenciado, en un momento más, o al rato. Y bueno, este va a contar también con un manual que va a estar también al rato. Y esta va a ser la primera manera de poder descargar la versión. Bueno, la otra manera, como ya les había referido, va a ser a través de un archivo de un FTP, SFTP. Y bueno, aquí vamos a tener dos opciones. Una va a ser a través de una dirección que ustedes van a encontrar en el manual. Ahí viene la dirección y los datos que necesitan poner para la descarga. Bueno, ahora estamos viendo... sí. Ahorita, bueno, eso es lo que vamos a observar dentro del FTP. Bueno, les comentaba, vamos a tener dos opciones para descargar del FTP. Una que se va a encontrar una dirección a través del manual, donde van a venir todos los datos que ustedes requieren para poder descargarlo a través de ella. Y la otra es a través de la dirección que ustedes ya tienen del FTP para los que entregan información de los diferentes subsistemas. Este va a ser a través de GIS, descarga nacional, y van a encontrar una carpeta que se va a llamar Simba Offline. Y bueno, esas son las dos maneras en que podemos descargar nuestra nueva versión. Teniendo la versión ya descargada, es importante que la tengamos en el disco C, que es donde vamos a realizar o a descomprimir el archivo que descarguemos, independientemente de cómo lo hayamos realizado, a través de Gobi o de la otra opción que tenemos del FTP. Y bueno,
Entonces cargamos nuestro archivo hacia lo que es el disco local C y ahí lo que vamos a hacer es descompactarlo ahí mismo. Lo guardamos y es importante que el nombre del archivo sea solamente HDK Container. Después viene lo que es la colocación del nodo y del network. Para eso vamos a descargar el archivo de la entidad que nos corresponde, donde vienen los números de nodo y de network que se encuentran en Gobi. Vamos a escoger la entidad donde tengamos nuestra unidad o la unidad que nos corresponda. Este archivo es un Excel y en ese Excel lo que vamos a observar van a ser que tenemos dos pestañitas. Una pestañita corresponde a redes y la otra corresponde a nodo, como aquí vemos. Entonces, una nos corresponde a redes, la otra a nodo. Y bueno, vamos a empezar a configurar nuestro HDK Container. Para ello, vamos a ingresar a la carpeta de BIM. Y dentro de la carpeta de BIM vamos a encontrar una que se llama conf. No, en HDK Container vamos a entrar a conf y vamos a encontrar una que se llama Page 4 y vamos a entrar hasta la parte inferior, vamos a encontrar dos nodes y en donde vamos a tener que colocar nuestro número de network y nuestro número de nodo. En este caso vamos a colocar primero el número de nodo. Este va a estar relacionado o va a estar en relación a la CLUES que tenga la unidad. Entonces es importante que la búsqueda se haga a través de la CLUES. Y bueno, después vamos a encontrar, vamos a ir a la dirección de HDK Container, EcoSupdate, en configuración, encontramos un bloc de notas. Ahí vamos a abrir esta y hasta la parte inferior también nos pide el número de nodo. Es importante que el número de nodo que coloquemos aquí sea el mismo número de nodo que colocamos en conf de el paso anterior. Ya que tengamos estos números, vamos a hacer la ejecución de los servidores. Para eso vamos a entrar otra vez a HDK Container, nos vamos a ir a nuestra carpeta de BIM. Nos vamos a ir a la carpeta de BIM y ahí vamos a escoger el servidor 0 y lo vamos a ejecutar. Ya que este haya terminado de ejecutarse, vamos a seleccionar el 3 y de igual manera lo vamos a ejecutar. Es importante que ninguna de estas se cierre cuando se esté ejecutando. Bueno, lo que estamos viendo ahorita es la configuración de nodo del offline. Para esto, dentro del manual también viene la dirección con la cual vamos a entrar y vamos a poder ejecutar esto. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, me regresé un poco para explicarles bien lo de la nueva aplicación. Bueno, ahí vamos a ver, tenemos una dirección diferente, que es localhost 8080 configuración nodo. Esto lo que va a hacer es reconocernos si el nodo, el número de nodo y el número de red realmente son los que pertenecen a la unidad médica que estamos capturando la información. Si alguno de estos no perteneciera, nos va a arrojar que no es el correcto y vamos a tener que verificar que estas unidades o no estén dadas de baja o se haya colocado mal el número de nodo o el número de network y esto sea lo que no permita que se avance. Cuando entremos a esta página que es configura nodo, vamos a ver que cuando se arroja de manera correcta nos va a aparecer abajo un check de aceptar. Al momento de aceptar ahí, esto nos permite o nos redirecciona a lo que es el localhost, en donde podemos entrar como tal a la captura ya de lo que son los face o a la entrada de los face que ya conocemos.
En dado caso de que esto no sucediera, tenemos que revisar, como ya les refería, que sean los números correctos, que no esté dada de baja la unidad o que nos hayamos equivocado en la CLUES, que hayamos colocado una que no pertenecía. Posteriormente, ya que entremos a la página que ya conocemos de localhost con nuestro usuario habitual, y que ya tengamos la actualización de nuestra versión, vamos a entrar al page de herramientas, vamos a entrar a herramientas, vamos a seleccionar el page de importación de información, y bueno, aquí ya vamos a hacer la importación del archivo que guardamos anteriormente, de la exportación de la versión anterior. Esto lo vamos a hacer a través, hasta abajo vamos a encontrar un archivo que dice importación MAIS, un botoncito, una aplicación, y vamos a seleccionar los archivos que hayamos guardado o resguardado, mejor dicho, y esto también lo vamos a tener que hacer por cada uno de los archivos que tengamos guardados, lo que va a permitir que nosotros observemos la información. Vamos a ver que en la parte superior va a aparecer que se está descomprimiendo el archivo. Y la manera en que vamos a saber que este fue importado de manera correcta es cuando nos aparezca la leyenda de finalizado con éxito. De esta manera ya garantizamos que la información que nosotros teníamos en el page anterior, pero en la versión anterior del offline, ahora se encuentra en nuestra versión nueva. Para visualizar la información y verificar que realmente esté todo completo, supongamos que yo contaba con un archivo de consulta externa, que fue lo que importé. Vamos a ir al page de búsqueda de consulta externa y vamos a ver ahí que tenemos un archivo ya registrado. Posteriormente a esto, se va a tener que volver a reingresar a la URL nueva, que es la de localhost, configuración nodo, esto con la finalidad de poder darle una secuencia a los números de registros que tenemos. Quiere decir que, por ejemplo, si yo tenía en la versión anterior 15 registros de consulta externa, para que ahora yo cuando esté capturando pueda observar un registro con número 16, voy a tener que hacer otra vez esta aplicación, que es la de nodo, para poder tener una consulta con un número 16 y que no se regrese a tener 0 consultas, aunque se encuentre ahí los registros ya guardados. Se corre de nuevo el proceso de configuración de nodo y de igual manera, si en la primera nos apareció de manera correcta, en esta tendría que pasar exactamente lo mismo. Y vamos a ver que observamos que el número de red, el número de nodo, la CLUES a la que corresponde, damos en aceptar y nos vuelve a redireccionar a nuestra versión offline, y de esa manera ya podemos iniciar la captura de los registros que necesitemos. Esto es para cuando contamos con una versión anterior. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos que es un equipo nuevo o es un equipo que jamás ha tenido una versión offline instalada? Entonces, en ese sentido, vamos a tener que generar una ejecución diferente a esta por los dos escenarios que nos refería el licenciado Bonifacio. En este caso, bueno, ya tenemos aquí el escenario 2. Y bueno, en este caso, bueno, no va a ser nada necesario, obviamente, resguardar nada, no vamos a tener que actualizar ningún dato maestro,
simplemente se saltan estos pasos y nos vamos directamente a lo que es la descarga del archivo. La descarga del archivo va a ser igual a través de las dos opciones que se les recibieron anteriormente, que es a través de Gobi o a través de las direcciones de FTP, que como les recuerdo, vienen en el manual. Van a venir en el manual el hostname, que es la dirección a través de la cual vamos a encontrar, y el password a través del cual vamos a poder ingresar. Quienes ya cuenten con un password, porque ya es usuario del FTP donde se manda la información de los diferentes subsistemas, va a poder también realizarlo a través de ella. Entonces igual descargamos nuestro archivo, el cual va a venir en compactado, lo vamos a llevar de igual manera a lo que va a ser nuestro disco C. Y bueno, ahí procedemos a lo que es descomprimir el archivo y dejarlo en esa dirección. Igual es importante que no le pongamos al archivo HDK Container 2.011 o cualquier otro dato que tengamos aparte de ese nombre, porque nos va a interferir en poder correr la versión adecuadamente. Y bueno, vamos a hacer igual la colocación del número de network y el número de nodo correspondiente de cada unidad. Para esto es importante que nos vayamos o nos direccionemos a la página de Gobi, en donde viene el listado de las entidades, en donde vamos a encontrar a través de un Excel el archivo en donde encontramos el número de network, el número de red y el número de nodo correspondiente a cada cluster. Bueno, esto lo vamos a encontrar en la parte de descarga y bueno, eso viene hasta la parte inferior. Seleccionamos la entidad federativa en donde nos encontremos, vamos a abrir el archivo. Ahí tenemos las entidades, lo descargamos. Y vamos a observar que dentro del archivo, igual vamos a encontrar redes, vamos a encontrar el nodo. Vamos a abrir de igual manera que en la versión anterior, config. Y en config vamos a seleccionar o vamos a colocar el número de network, que es el número de red que nosotros observamos. De todos modos, esto va a venir bien explicado en el manual. Es importante que el número de red es lo que coloquemos en donde viene el número de network. Y el número de nodo es el que vamos a encontrar en la pestañita de nodos. Tenemos que guardar todos los cambios que hagamos dentro de la configuración. Y bueno, el mismo número que coloquemos, como estamos viendo ahorita, de número de nodo, es importante que sea el mismo número de nodo que coloquemos en EcoSupdate, porque si no, no va a poder correr el archivo adecuadamente. Y bueno, vamos a tener la ejecución de los servidores, eso a través de regresarnos a HDK Container, abrimos o ejecutamos nuestro servidor 0, el cual vamos a ver que ya terminó de ejecutarse cuando en el renglón final veamos un control C. Y vamos a ejecutar posteriormente el servidor 3, y es importante que ninguno de los dos lo cerremos para poder realizar los pasos siguientes. En este caso solamente vamos a realizar, ya que tenemos esto terminado, vamos a realizar otra vez, bueno, para esta versión solamente una vez la configuración del nodo,
Esto con la intención de que podamos ver que realmente corresponde el número de red, el número de nodo a la clues que estamos seleccionando. Y bueno, nos va a redireccionar a través del check en aceptar a lo que es el page y vamos a poder ingresar de manera acostumbrada con nuestro usuario habitual. No sé si tengan alguna duda al respecto de cómo se va a hacer el cambio de versión de cada una de las diferentes versiones. Ok. Aquí refieren que se ve que el archivo de actualización que se está descargando es la versión 2.0.4 y no la versión 2.01. Este fue con fines didácticos, por así decirlo, o para ejemplificar cómo se haría el ejercicio. La versión que se va a encontrar va a estar hasta en la tarde, ya van a poder observar y obviamente va a tener el nombre de la versión 2.1.0. Y sí, va a haber los dos tipos de archivos, va a haber el archivo para los 64 bits y para los 32 bits. Bueno, Puebla pregunta si ya no es necesario ejecutar HDK Container Update Center Echoes Update Configuración. No, ya no se necesita ejecutar. A ver, vamos a dar una revisión general a las preguntas que están haciendo. A ver, no sé si vamos desde el principio, ¿no? Porque para no revolvernos. A ver, las primeras preguntas que hicieron es... Ok. Con respecto a la pregunta de para cuándo va a estar lista la versión bueno, la carga masiva, que es lo que se ha venido comentando, esa versión estará lista hasta la próxima semana para la carga masiva de consulta externa, y en esa misma semana se estarán liberando ya algunas otras guías. Tal vez también esté para la próxima semana la de salud bucal o salud mental. Estamos trabajando en ese proceso. De hecho, también quería comentarles que la siguiente sesión de WebEx de la próxima semana vamos a ver precisamente ese tema, la carga la carga masiva de información a través de los IRES. Bueno, efectivamente también en la pregunta que ahorita comentaban decían que ejecutar el HDK Container, Update Center, Echoes Update Center y luego todo eso, ya no es necesario. Realmente este proceso era un poco más complejo, el proceso de instalación, y además este proceso también aplicó para las actualizaciones, que como ya les comentaba, se enviaba un paquete de actualización y tenía que realizarse todos estos pasos para tener la versión actualizada. Con esta versión que se va a publicar hoy, como les comentaba, no es una actualización, es un reemplazo realmente de la nueva versión, bueno, de las versiones anteriores, y en ese sentido no es necesario ejecutar todos estos pasos. Simplemente con lo que se publique en el manual es suficiente. Y no, hay un comentario o una pregunta adicional de que si para las computadoras que no tienen alguna versión instalada no es necesario datos maestros anteriores. La respuesta es no. La versión que se va a publicar hoy tiene los datos maestros hasta el viernes pasado,
Entonces, a partir de esa fecha estaríamos publicando posteriores actualizaciones de datos maestros, pero en principio no sería necesario hacer un proceso de actualización de datos. En cuanto al número de nodo, por ejemplo, esto es muy importante porque si ya ustedes tenían un número de nodo que estaban utilizando, por ejemplo, el nodo 00 y luego en otro equipo tenían el 01, es importante que antes de comenzar el proceso de instalación hagan lo que ya comentó la doctora Cari, de que respalden primero el informe. Bueno, primero exporten su información que ya tienen capturada y posteriormente hagan todo el proceso de importación en la nueva versión para que sus registros se puedan visualizar en la nueva versión y no haya ninguna pérdida de información. Y los nodos pueden seguirse ocupando los mismos, no es necesario cambiarlos, digamos. En el peor de los escenarios es que si no quieren o tienen algún problema el proceso de importación, sí sería recomendable entonces que cambien el número de nodo. Por ejemplo, si tenían en la versión anterior el número 00 y en este caso ya les surge comenzar a capturar información, pongan un número diferente de nodo, sigan la secuencia en la que se quedaron en el último equipo que hayan instalado. Obviamente esto no es muy recomendable porque entonces lo que va a pasar es que podría ser que vean sus registros, pero ese número de nodo ya va a quedar, digamos, inutilizable para un uso posterior. Entonces, sí se recomienda que si ya tienen un número de nodo actual, ese lo sigan ocupando. Pero bueno, eso no limita de que también puedan ocuparlo de otra manera. Bueno, aquí una pregunta de que cuando el servidor no entendí, a ver. Cuando el equipo queda como servidor, los clientes presentan errores, ya que los direcciona en ocasiones a localhost. Ahí habría que ver puntualmente este caso. La verdad es que no, no, no no tengo muy claro realmente por qué puede ocurrir ese error. Creo que sí sería necesario que nos mande un poco más de información, incluso de información del log de lo que está ocurriendo al momento de que manda el error. Que la verdad no podría responder ahora ese cuestionamiento. En cuanto a de quién es la responsabilidad del proceso de instalación, pues la verdad es que al interior de cada entidad federativa ustedes deciden quién es el responsable. Nosotros como federación no podríamos decirles o dar la instrucción de que sea la área estadística que vaya a hacer el proceso de instalación, porque en muchos casos a lo mejor el personal de estadística no tiene los conocimientos pues, técnicos que se requieren para hacer todo, pues por ejemplo el respaldo de la información, a lo mejor renombrar los archivos, no sé, a lo mejor hasta incluso para la descompresión del mismo archivo, aunque digo no es algo muy complejo, pero la verdad es que sí es importante que se hagan que sigan los pasos del manual. Si, por ejemplo, queda mal el nombre de la carpeta, por ejemplo, HDK Container, y le ponen otro nombre, pues eso obviamente no va a permitir que se ejecute la aplicación correctamente. Entonces sí es importante que a lo mejor sea pues no sé si un mix ahí de alguien del área de estadística con alguien del área de informática. Esto también para que el área de estadística de alguna manera esté pues más enterada de cómo resolver a lo mejor una incidencia, algunas preguntas que tengan sus diferentes usuarios. Pero bueno, ya entonces ahí es al interior de cada entidad, ustedes deciden cómo se organizan. Bueno, aquí hay una pregunta relacionada con lo que ya comentábamos ahora, que si se iba a respaldar la información de 2018 y que la información de 2017 no se puede cargar en este nuevo sistema. Bueno, es lo que ya se comentó, que toda la información que ya hayan capturado ustedes en su versión offline actual la pueden importar a la nueva versión, siguiendo obviamente los pasos que ya comentó la doctora Karen.
En cuanto a los datos maestros, ahí, digo, ha habido casos en que hemos revisado puntualmente en qué falla. La verdad es que en muchos casos, los datos maestros se han, por ejemplo, se ejecuta el primer archivo y ahí marca algunos errores o marca un error y no se trata de solucionar, sino que cuando sale la siguiente versión, se instala la siguiente versión y así, y siempre marca errores. Entonces, ahí es un tema que incluso por eso se había publicado en semanas anteriores un archivo completo de instalación que desafortunadamente en muchos casos no, bueno, comentaban que no funcionaba, pero ese archivo lo que tenía realmente era todos los datos maestros que se habían generado, los cambios de datos maestros que se habían generado desde el 7 de julio bueno, a la fecha que se publicó ese archivo. Y lo que se trató de hacer ahí es que no se tuviera pues, pues esas inconsistencias en los catálogos, ¿no? De tal manera que como era un archivo único, pues si se instalaba, pues ya en ese momento ya se tienen actualizados todos los catálogos maestros. Pero como comento, solo en algunos equipos se pudo instalar completamente, en otros entiendo que al parecer nunca terminó el proceso de actualización y en ese sentido pues se publicó en esta semana, no recuerdo si fue, no, perdón, creo que fue la semana pasada, una actualización de solamente de enero a lo que se tenía a febrero. Entonces, pues ahí yo diría que sí tienen que ver cómo actualizar los datos maestros en el supuesto de que tengas capturada información y ver cuál de las dos opciones les acomoda mejor. Si, digamos, si el archivo completo pues sí permite actualizarse, terminar con éxito la actualización, pues la verdad es que esa es la opción más recomendable. Y si en el supuesto de que eso no sea posible con el archivo completo, que tarde mucho porque se queda a medio proceso de instalación, entonces sí tendrían que ir a hacerlo paso por paso con los archivos que actualmente están publicados. Obviamente de la versión 2.04 se publicó un archivo que iba con esa misma versión. Primero se tiene que instalar ese archivo y posteriormente descargar los archivos que se encuentran publicados en Google. En cuanto a los archivos de redes y de nodos, aquí esto es muy importante y agradezco la pregunta que hicieron porque realmente los archivos que están publicados ahora van a sufrir una actualización. Esto porque pues ustedes saben que las CLUES pues son un catálogo, o el catálogo de CLUES es un catálogo vivo que constantemente está cambiando y en ese sentido hay muchas unidades que ya fueron dadas de baja, hay otras que se han incorporado y que actualmente no están en los archivos. En ese sentido, lo que se va a hacer es generar nuevamente esos archivos de redes y nodos y se van a publicar en esta misma semana. Ya estamos trabajando en esos archivos, ya tenemos, yo diría, un avance del 80%. En esta misma semana se estarían publicando ya la actualización, porque incluso, como recordarán, a mediados del mes pasado se dieron de alta también en las redes todas las unidades médicas sectoriales, o sea, todo lo del IMSS, del ISSSTE, todas las unidades médicas que ya no solo sean de salud. Entonces, sí es muy importante tener ya actualizado este archivo. En cuanto a los requerimientos mínimos, sí siguen siendo los mismos. La versión sigue corriendo con las mismas especificaciones que se tenían contempladas. Lo mínimo es, como se comentó en algún momento, son 4 gigabytes y lo recomendable también es que se tengan sistemas operativos de 64 bits. En el supuesto de que no, pues entonces sí, la aplicación sigue corriendo con su sistema operativo de 32 bits y con las especificaciones de los equipos que ya se habían comentado. Aunque obviamente ahí el tema es que pues ejecutan Simba, pues lo más recomendable es que cierren los otros aplicativos para que el uso de la memoria no choque entre los aplicativos y haya alguna inconsistencia. Hay una pregunta que dice que el archivo de redes y nodos bueno, que si ya se actualizó, la respuesta es sí. Bueno, ahí en la página de Gobi están las fechas en que se han actualizado esos archivos y
Y aquí el tema es que a lo mejor no ve sus unidades médicas porque puede ser que a lo mejor en la confusión solamente ha instalado la última versión que se ha publicado. Aquí es muy importante aclarar que los archivos publicados en Gobi, todos esos que se encuentran publicados, uno no sustituye al otro. No es como esta versión de Simba Offline que ahorita comento que sustituye las otras versiones. En ese caso no. En ese caso lo que se tiene que hacer es instalar en el orden en que fueron publicadas las actualizaciones para que termine de manera correcta la actualización de catálogos maestros. En cuanto a los manuales de instalación, van a ser publicados igual en la página de Gobi, en una hora más aproximadamente, o si no ya por la tarde seguramente ya estarán publicados. Es que no entendí. Hay una pregunta que dice que tiene que ver con es que dice que si, bueno, es que nada más estoy viendo que dice que no se puede resolver cambiando el archivo de configuración, solo lo que diga localhost con la IP del servidor. Pero no entiendo, como que no estoy viendo la pregunta completa. Bueno, creo que más bien es un chat ya es un chat entre usuarios. Dice que la información que no se ha podido incorporar a Simba con esta nueva versión ya podrá incorporarse. Sí, en principio lo que estamos previendo con este proceso de actualización de la versión, bueno, de publicar esta nueva versión es que... No se escucha, ¿podría subir el volumen, por favor? Ay, pues creo que ya tengo todo el volumen, entonces, a ver, déjame ver cómo le ajustamos a esto. Sí, ¿verdad? No, creo que ya. Creo que esta cosa no da más y mi voz tampoco, entonces igual y... Ajá, a ver si ustedes también pueden ajustar un poco sus audífonos para ver si pueden escuchar de mejor manera. Bueno, comentamos de la versión de si ya se va a poder importar esa información que no puedo importar. La respuesta es que yo esperaría que sí, y en todo caso, si en el proceso que van a hacer de exportación de información y luego de importación a la nueva versión no se permitiera o le siguiera marcando algún error, sí, manden la incidencia a la mesa de ayuda y ya para revisar puntualmente por caso para ver qué es lo que está ocasionando el error en ese aplicativo. Bueno, también vale la pena mencionar que en esta versión hay, hay, hay algunos temas de que no permite la incorporación de información porque si es que falta la actualización de los datos maestros. Por eso es muy importante lo que comentaba la doctora Cari. Antes de empezar a hacer el proceso de exportación de información, es importante tener la actualización de los datos maestros, porque si no, no va a permitir o no se permite la carga de la información en la nueva versión. Bueno, el SFTP sí va a estar disponible para todos, pues no importando la unidad, o sea, es un FTP público que pueden entrar todos a descargar el aplicativo. En cuanto a las bases de datos dañadas, ahí la verdad es que el consorcio no nos pudo ayudar a hacer un proceso para recuperar esa información ya una vez que se dañó. Entonces, nosotros por nuestra cuenta estamos buscando pues, actualizar incluso la base de datos, ya no utilizar la base de datos que se está usando, porque es un problema que pues no es deseable que se pierda la información. En ese sentido, también una de las recomendaciones que les puedo hacer es que respalden permanentemente su base de datos. No esperen que llegue una nueva actualización de versión para que ustedes estén guardando la base de datos, incluso por
pues por un tema de seguridad de la información, sí es recomendable que si ustedes son del área de estadística, pues se pongan en contacto con su área de informática y vean cuál es la mejor manera de que ustedes vayan resguardando su información. En principio les podría recomendar que por lo menos semanalmente vayan haciendo un respaldo de su base de datos, de tal manera que si llegara a ocurrir un problema de estos de que se dañó, pues lo peor que puede pasar es que pierdan una semana, pero digo, ahí ya la verdad es que digo, es una recomendación que igual no aplica para todos, porque habrá a lo mejor algunos usuarios que capturan muchos registros diariamente y no pueden permitirse pues ni perder un día, ¿no? Entonces, pues ahí en ese caso pues a lo mejor tienen que hacer un respaldo diario. Digo, la verdad es que ahí sí convendría que igual con su área de informática tomen la mejor decisión en cuanto a la temporalidad de los respaldos. Las máscaras de Excel no se pueden importar en esta versión. Las máscaras de Excel van a ser posible de importar la información con la carga masiva, que va a estar disponible a partir de la próxima semana. Bueno, hay otra pregunta relacionada con si ya si se exportó bien la información y no se puede importar, pues ¿qué procede? Bueno, ahí pues como ya comentaba, pues hay que ver puntualmente caso por caso qué es por qué se está generando el error. Bueno, pues creo que al final ya nos escuchó muy bien, entonces pues esperamos que con la publicación del manual y pues sobre todo con el video que se va creo que también se pone a disposición el video, ¿no? Felipe, no sabes dónde se publica. Ok. Bueno, me comentan que el video también se va a publicar en el chat nacional, entonces pues ya para que tengan ahí pues si no se escuchó bien o algo, puedan volver a visualizar la presentación. Mm, Ya no se escucha nada. Es que ya no estoy hablando, es que estoy aquí comentando con los compañeros, escuchando a los compañeros algunas preguntas que han visualizado y bueno, la verdad es que la mayoría ya creo que ya se contestó. Entonces, las últimas preguntas que yo veo es que que si al momento de que ya tengan ustedes información en línea, si la pueden instalar en la versión fuera de línea. Como ya saben o ya se había comentado en sesiones anteriores, esa funcionalidad no está disponible por ahora. Estamos buscando que sí haya un módulo de exportación de información posteriormente, sin embargo por ahora no está disponible esa funcionalidad. En cuanto al contacto de la mesa de ayuda, ya se ha reenviado por diferentes medios. Ahorita no los tengo a la mano desafortunadamente en este momento, pero me comentan que es soporte.simba@salud.gov.mx. Ese sería el contacto de la mesa de ayuda. Bueno, pues creo que ya respondimos la mayoría de las preguntas. Creo que ya incluso nos extendimos un poco en tiempo. Exactamente, lo que vamos a hacer es sacar ¿Ya? todas las preguntas que han Boni, quedado. Sí, buenos días, Gina del Estado de México. sí, Boni, tienen una pregunta a mis compañeros de informática. Les voy a ceder la palabra, por favor. sí, claro. Hola, buenas tardes. Solo Sí, para buenas tardes. preguntar,
Bueno, acá tenemos el problema de que para poder hacer la exportación de cada uno de los pays tarda mucho tiempo. Entonces hay jurisdicciones que lo hacen por todas las unidades. ¿No habría una opción de poder exportar todos los pays de una sola vez de un mes? No, esa funcionalidad no está, no se tiene programada incluso y tendría que solicitarse como una mejora. Bueno, cabe mencionar aquí también que se va a hacer un proceso nuevamente de mejora de todos estos pays, en donde se van a incluir nuevas funcionalidades que nos han solicitado a través de diferentes medios, y una de esas funcionalidades podría ser esta precisamente, de que se permita la exportación de los pays que se tengan capturados. Ahí a lo mejor sería nada más por mes, a lo mejor no todo lo del año, ¿no? Sería tal vez limitar un poco la manera de exportar la información, pero de momento no está disponible esa funcionalidad. Gracias, Boni. Buenas tardes. Pero es en el... Bueno, pues de mi parte ha sido todo. Entiendo que pueden dar muchas preguntas todavía. El chat va a seguir abierto un momento más. Vamos a recopilar todas las preguntas. Se van a contestar en el chat también, y se va a hacer bueno, posiblemente se van a enviar. Entonces, pues, de mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención y seguimos en contacto. Buenas tardes.